El día de hoy vamos a trabajar con Expo, ¿vale? Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a irnos a la página de React Native, traernos el browser para acá, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar vamos a hacer diseño y arquitectura o vamos a simplemente hacer nuestro diseño de carpetas y de un proyecto de Expo, ¿vale? No vamos a utilizar Expo Router para este caso, ¿ok? Porque ya hemos visto todo el tema de Expo Router en directos anteriores, en videos anteriores. Dentro del canal de YouTube pueden encontrarlo. Para ayudar a las personas que son nuevas, que no nos conocen, tenemos un canal de YouTube, se los comparto ahí por el chat, ¿vale? Para que lo tengan a la mano. Ahí se los voy a dejar, lo voy a dejar fijado también en el comentario. ¿Ok? Él es el comentario fijado, tenemos un canal de YouTube donde se pueden pasar por allí. Estaríamos muy agradecidos que dejen su suscripción por allí para que vean los directos y los videos que ya hemos subido. Básicamente los videos que están allí en el canal de YouTube son un resumido de los directos que hemos estado haciendo. Así que nada, si hay algún tema interesante que encuentren por allí, bueno, lo pueden revisar sin ningún problema luego del directo, ¿vale? Ok. Entonces decíamos, ya habíamos trabajado con Expo Router en el pasado, habíamos hablado un poco del diseño de una aplicación basada dentro de Expo Router, cómo crear los componentes, las rutas, las carpetas y demás, y también habíamos trabajado solo con TypeScript también, que eso es otra cosa que algunas personas nos habían comentado en algunos de los videos y en redes sociales, que nos habían dicho que les gustaría ver, digamos que un poco lo mismo, pero solo con JavaScript, ¿vale? Realmente no hay mucha variante. Entendemos un poco que al menos al nivel que estábamos trabajando en ese momento, dentro de ese diseño y arquitectura del proyecto, realmente no había ninguna diferencia entre JavaScript y TypeScript, simplemente era el tipado de algunos elementos en general, pero no había nada muy particular que hiciéramos específicamente para TypeScript. Pero bueno, de igual forma vamos a compartir un poco con la comunidad cómo haríamos, digamos que este diseño y estructura de nuestro proyecto basándonos utilizando solo JavaScript y en este caso Expo, ¿ok? Entonces estamos dentro de la página de React Native, simplemente voy a ir dentro de su documentación, vamos a ir a la área de Development, vamos a ir a las guías y vamos a ir al entorno de desarrollo. Acá, bueno, necesitamos algunas herramientas para poder trabajar, que ya habíamos estado comentando dentro del canal de YouTube, hay un video completo acerca de cómo configurar en este caso tu entorno de desarrollo para Expo y para React Native CLI, así que sería bueno que lo puedan ver si no lo han visto, ¿ok? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es inicializar un nuevo proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto de Expo, ¿vale? En la ruta que querramos y vamos a asignarle un nombre a este proyecto, vamos a ponerle Expo Expo Arch, vamos a ponerle, ¿vale? ¿Vale? Vamos a colocarle el nombre de Expo Arch para inicializar este proyecto. Vamos a esperar que en este caso inicialice el proyecto, que instale todas las dependencias que necesitamos para que este proyecto arranque. Y mientras vamos revisando si han agregado algo más dentro de la documentación, que tenemos unas semanitas que no la vemos. Realmente no, se mantiene exactamente igual. No hay ninguna variante en este caso dentro de la configuración dentro de Expo. Vamos aquí a abrir la carpeta. Vamos a entrar a la carpeta con el nombre de Expo Arch, que fue la que le dimos, ¿ok? Vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Vale, ahí está. Ahí está nuestro proyecto. Vamos a dejarlo por aquí, ¿ok? Vamos a comprobar que todo esté funcionando antes de arrancar. Así que simplemente vamos a hacer un yarn iOS y ejecutamos nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a ejecutar nuestro proyecto, asegurarnos de que se hayan instalado las dependencias correctamente. Y a partir de ahí luego empezamos a hablar un poquito acerca de la estructura de los proyectos de Expo y qué contienen y qué necesitamos modificar para, en este caso, nosotros empezar a armar nuestro proyecto, ¿vale? A ver qué ha pasado acá. Vale, está actualizando Expo. Vale, lo que no veo es el simulador, ¿no está por aquí? Vale, ahora sí, está. Ah, ya estaba abierto, no lo había visto. Vale. Ahí va inicializando el proyecto de Expo. Para compilarlo. O buildearlo en este caso. Para construir en este caso el proyecto de Expo. Ahí está, vale. Ya tenemos nuestro proyecto de Expo ejecutándose. Significa que todo está bien. Me dice que abra el archivo app.js y que empiece a trabajar desde allí, ¿no? Digamos que desde allí puedo empezar a trabajar mi proyecto.
En este caso, en este proyecto de Expo que hemos inicializado un proyecto bare bone desde cero, es decir, lo mínimo posible o la versión mínima de los templates de base de Expo. Estamos utilizando ese, así que digamos que no tenemos ninguna configuración en particular, ni un montón de carpetas, ni nada. Simplemente está lo mínimo que se necesita en este caso para arrancar un proyecto de Expo, ¿ok? Solo eso, ¿vale? Nos decía que viéramos el archivo de app.js, aquí lo vemos, vamos a modificarle algo simplemente para asegurarnos que está funcionando, por ejemplo, el fast refresh y demás. Efectivamente, nuestro fast refresh está funcionando, así que digamos que nuestro proyecto se haya construido o inicializado correctamente, ¿vale? Ok, lo primero que debemos hacer en este caso a la hora de empezar a trabajar con React Native o con Expo cada vez que hacemos una nueva instalación, porque probablemente podamos estar trabajando con un solo proyecto durante mucho tiempo, pero hay veces donde queremos hacer alguna prueba específica o queremos empezar a trabajar un nuevo proyecto para hacer alguna prueba de concepto, implementar una nueva funcionalidad, migrar algo que estaba preexistente, por ejemplo, en React Native. Imagínense que lo quieren pasar a Expo, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, siempre es interesante analizar un poco los archivos que tenemos del momento de inicializar el proyecto, ver si algo ha cambiado, si hay alguna nueva estructura de datos, algún nuevo archivo, alguna nueva configuración de que Expo necesite para poder trabajar, entre otras cosas, ¿no? En este caso no veo ninguna variante de la última vez que trabajamos. Simplemente tenemos nuestro package JSON, donde tenemos en este caso el nombre del proyecto, la versión, la ruta de entrada del proyecto, que asume automáticamente que es el archivo con el nombre de app.js, ¿ok? Que esto luego lo vamos a modificar. Tenemos los scripts genéricos para inicializar el proyecto y las dependencias que siguen siendo React, React Native, Expo y el Expo Status Bar, ¿vale? Digamos que esto es lo que va a contener casi siempre, al menos el 99% de las veces, solo y Babel Core en este caso, son las dependencias únicas que necesita en este caso nuestro proyecto para poder funcionar, ¿vale? Así que por ahí estamos todo bien, se mantiene tal cual como siempre. No hay ninguna variante. Tenemos el archivo de Babel Config, donde tenemos en este caso la configuración de Babel para Expo, para que pueda compilar correctamente, lo pueda transpilar. ¿Okay? Luego tenemos el archivo de app.json, que es el archivo de configuración relacionado a Android, iOS y todo lo que tenga que ver específicamente con la configuración de Expo como tal, ¿vale? Aquí la vamos a poder tener y aquí es donde vamos a poder modificar todo lo relacionado directamente a Expo, por ejemplo, la orientación del dispositivo, la versión del app, el icono que vamos a utilizar, que normalmente está dentro de esta carpetita de assets. Tiene algunos assets genéricos como son estos para los iconos, el splash, el favicon icon, en este caso el fav icon, por ejemplo, si hacemos el proyecto para web, vamos a tenerlo allí, ¿ok? Y un icono adaptativo en tal caso de que queramos utilizarlo, ¿ok? Entonces digamos que siempre va a estar allí esa configuración y algunas configuraciones específicamente para iOS o específicamente para Android o para web, ¿vale? Eso es lo interesante que tiene Expo, que bueno, podemos utilizar para estas tres plataformas, en este caso, con esta configuración base o inicial que estamos viendo en este momento, ¿ok? Así que está bastante bien. Aparte de eso, tenemos el archivo app.js, que es el archivo que se está construyendo nuestra app y es la ruta inicial o la raíz de nuestra aplicación por el momento, ¿vale? Entonces aquí es donde es lo que estamos visualizando acá en pantalla, tanto para Android, iOS y para web, deberíamos ver exactamente lo mismo gracias a este archivo, ¿vale? Ok, entonces, ¿cuál es el primer paso normalmente a la hora de nosotros crear un proyecto? Primero empezar a pensar un poco en la estructura que va a tener o qué tipo de aplicación queremos construir, ¿no? Digamos que inicialmente basándose en eso, en cuál es la industria, la temática de este proyecto o del proyecto que nosotros queremos crear. A partir de ahí puede, digamos que salir un montón de variantes y a la hora de entender, digamos, qué queremos hacer de forma inicial, podemos empezar a plantearnos algún diseño específico para nuestro proyecto, alguna arquitectura o algún patrón o algo específico que queramos utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente siempre hay una solución preestablecida para cada uno de estos posibles industrias o tipos de proyectos que existen. Entonces digamos que casi siempre hay como una mejor alternativa o una recomendada, por decirlo de alguna forma, dependiendo de qué querramos hacer, ¿vale? Eso digamos que es lo primero que se nos viene a la mente a la hora de crear un proyecto. En este caso no tengo ni idea de qué vamos a crear, ¿vale? No lo pensé mucho, así que vamos a buscar algo como inspiración que yo creo que nos va a servir, ¿ok? Voy a buscar por acá un segundo. Quiero irme a Dribbble. Vale, vamos a irnos a Dribbble. Déjenme loguearme un segundito, ¿ok? En Dribbble y ahí vamos a buscar alguna inspiración para esto, ¿vale? A ver, vamos a crear nuestra cuenta de Dribbble que no tenía. Vale, vamos a rapidito. A ver, hay como 50 cachas por acá. A ver si los esquivamos. Vale, creo que ya lo tengo.
Vale. Vale, gente, un segundo. Que quiero esquipear a todo el mundo acá. Vale. A ver, ya está. Aquí tengo a Dribble, importante. ¿Ok? Simplemente hemos buscado un diseño que nos inspire un poco a crear algo. Vamos a poner app o mobile app. Puede ser, ¿no? Y así nos agarramos una idea de qué podemos construir o empezar a armar un poquito la estructura y dependiendo de eso vamos viendo qué hacemos, ¿vale? Ok. Vale, por acá tenemos diferentes UI que podemos utilizar como inspiración. Ok. Vamos a verificar alguna. Esta me llama la atención, la verdad. Ok. Tenemos por acá una aplicación que parece de niños, ¿no? Ok, una aplicación para ayudar a los padres a entender entender el funcionamiento de la aplicación, buscando el cuidado diario y proveerlo de forma efectiva, bla, 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 para que les ayude en este caso a criar a sus hijos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Ok, entonces, está interesante esta aplicación, podemos intentar, digamos que replicar esto, vamos a basarnos un poco en esta idea que acabamos de ver aquí, ¿vale? Le damos créditos a O'Reilly, no sé, creo que sería O'Reilly, ¿no? En este caso el nombre, ¿vale? Con su Daycare Finder. Vamos a tomar esta idea como referencia para empezar a construir nuestra aplicación, tener algunas ideas de qué podemos hacer y bueno, a partir de allí empezar a construir, digamos que nuestras carpetas, nuestros componentes y demás, ¿vale? Así que yo creo que puede ser una buena alternativa. Vamos a dejar esto por aquí. Sabiendo que esto es lo que queremos construir, bueno, vamos a dejarlo por aquí a un ladito, ¿ok? Vale. Entonces, tomando eso en consideración, vamos a empezar a armar un poco la estructura de nuestro proyecto. Vamos a basarnos también un poco en otros conceptos que creo que ya lo hemos comentado en el directo cuando hablamos de la diseño de arquitectura dentro de React Native en general, ¿vale? Que podemos utilizar diferentes conceptos a la hora de empezar a crear nuestras carpetas o nuestros componentes. Podemos utilizar diferentes tipos de arquitectura, tipo arquitectura hexagonal, arquitectura clean architecture, arquitectura limpia en este caso. Podemos basarnos en algún patrón de diseño específico de programación en general. Podemos simplemente seguir conceptos del diseño atómico, que yo creo que siempre el tema de atomicidad es algo muy importante. Digamos que buscar de reducir a lo mínimo posible, en este caso, por ejemplo, hablando de componentes, ir construyendo a partir de allí en escala de lo micro hasta lo macro, en este caso, cada uno de los componentes o las herramientas que vamos a utilizar para nuestro proyecto, ¿vale? Entonces digamos que vamos a basarnos en ese concepto de atomicidad, ¿ok? Que vamos a aprovechar de buscarlo por acá para que lo vean. Simplemente para retomarlo un poco. Vale, lo tengo por aquí. Vale, para no morir. Ok. Vamos a traerlo por acá para que lo vean. Se los voy a compartir a ustedes también por el chat. Ahí lo tienen, gente, ¿vale? Podemos ver la imagen que estamos viendo acá en pantalla. Por acá podemos ver en este caso un ejemplo de un diseño atómico, el concepto del diseño atómico. Básicamente basándote en el sistema que está relacionado con, por ejemplo, los átomos, las moléculas y los organismos. En este caso los organismos están compuestos de moléculas y las moléculas están compuestos de átomos, ¿ok? Los átomos pueden ser pequeños componentes, por ejemplo, como un pequeño botón o un texto de un link, por ejemplo. ¿Vale? Una molécula podría ser un card que esté compuesto por un botón, un link y un texto, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y luego tendríamos organismos que podríamos juntar tanto ya moléculas prearmadas de otros átomos como moléculas con otros átomos o diferentes moléculas de diferentes componentes con diferentes átomos para formar en este caso un organismo completo, ¿vale? Que sería en este caso, podría ser una sección de una vista. Viendo un ejemplo un poco más claro, los átomos podrían ser, por ejemplo, este icono de la foto del perfil. Podría ser un organismo creado, por ejemplo, un text input o un campo de texto en este caso, más un componente o un elemento de una lista para listar cada una de las opciones y un selector o un componente de selector para seleccionar cualquiera de las opciones dentro de la lista, ¿vale? Entonces esto sería un organismo, por ejemplo, ¿vale? Luego tendríamos otro pequeño átomo que podría ser en este caso un
este icono que vemos acá en la parte superior derecha, simplemente podría utilizarse como un componente de icon button, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que sería un componente que sea circular, que represente un botón de forma circular para cualquier tipo de icono dentro de la aplicación, ¿vale? Podría ser otra opción, ¿vale? Luego podríamos tener otro átomo que podría ser los títulos podríamos trabajarlo como un componente independiente, que tenga un estilo específico y que podamos, digamos que, modificar, por ejemplo, alguna propiedad, que sería en este caso, por ejemplo, el tamaño del header o del hidden de ese título en específico. Por ejemplo, aquí sería que sería un H1, este es un H2, y así sucesivamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, entre comillas, para que lo podamos entender un poco mejor. Luego tendríamos otro organismo por acá, que sería en este caso el componente de una imagen, un contenedor que tenga un color específico, contexto, y esto parece un tag o algo similar, que esto también podría ser un átomo, por ejemplo, este pequeño elemento de acá, puede ser específicamente un átomo que represente en este caso ese tag con la hora específica, que parece que es la hora de la siesta de Jack, ¿no? Que dice por acá, dice a las 5 de la tarde Jack va a tener una siesta, puedes tomar 4 horas dentro de este espacio del tiempo para que Jack tome su siesta, ¿no? Es lo que quiere decir acá, ¿vale? Luego podríamos tener otro, este sería un organismo, ¿vale? También que tiene en este caso este átomo o este componente del título, un link que sería este viewAll, ¿vale? Y luego tendríamos un flag list o un componente de un slider de forma horizontal que, vamos a verlo acá, que también en este caso vemos que tiene diferentes elementos, por ejemplo el título, tiene un selector de me gusta o favorito guardado, por decirlo de alguna forma, tenemos un rating para el kinder, por decirlo de alguna forma, parece ser, ¿vale? O el lugar donde el establecimiento del que queremos que tenga el cuidado ese día, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, también las millas o la distancia que tiene desde el punto donde te encuentras, supongo que se refiere a eso, ¿vale? Y así tenemos diferentes lugares donde pueden los padres ir a llevar a sus hijos ese día para que lo cuiden, ¿no? En este caso, si lo necesitan, para este ejemplo en particular, ¿vale? Entonces así tenemos como que vamos analizando un poco la estructura del diseño que podemos plantearnos, que normalmente tenemos a alguien dentro de nuestro equipo, parte de UI UX o simplemente un diseñador en web o mobile que se encargue en este caso del área del diseño. Normalmente nosotros como developer no nos encargamos de eso, a no ser que trabajemos de forma independiente y querramos, digamos, que tener ese criterio y con el tiempo ir aprendiendo algunos conceptos para poder nosotros mismos poder generar esta interfaz de UI o poder construirla nosotros mismos. Realmente no es recomendable, ¿vale? A no ser que tengas mucha pasión por el diseño o que te guste muchísimo el tema de UI UX. Si es así, bueno, te invito a que también puedas, digamos, que informarte, estudiar y documentar un poco ese proceso para que construyas tu propio criterio y que puedas diseñar tus propias interfaces, ¿vale? En general, normalmente ese no es el camino es simplemente comunicarte con alguien de tu equipo, entender un poco el diseño, qué es lo que se busca, entender el por qué, cómo se llegan a esas conclusiones, conciliar algunos conceptos, tema de probablemente si hay algún elemento, algún componente, algo que forme parte del diseño que tenga muchísimo trabajo y que probablemente no sea, digamos, que todo el esfuerzo que requiere realizar esa funcionalidad con el tiempo que se tiene estipulado, por ejemplo, o planificado hacer el lanzamiento de esta funcionalidad, se pueden llegar a acuerdos para simplificar algunos elementos en tal caso que sean muy complejos. Y por ejemplo, imagínate que estás dentro de un equipo y son pocos developers, imagínate que eres el único developer y tienes un conjunto de 5 o 6 funcionalidades y tienes algunos componentes que a nivel de UI requieren mucho más trabajo, por ejemplo, que plantearon hacer animaciones y demás, y que probablemente sepas que no vas a llegar a esa fecha de entrega o ese deadline, probablemente puedas llegar a algún acuerdo para simplificar ese proceso y luego se puede ir mejorando, ¿vale? La idea siempre es, digamos, que tener esa discusión técnica, hablar con tu equipo de trabajo y llegar a acuerdos para, digamos, que construir la mejor aplicación en el tiempo que se tiene disponible, ¿vale? A partir de ahí siempre es un proceso de mejora continua donde se van a ir mejorando constantemente cada una de las partes de tu aplicación, y como se dice por allí, siempre hay una mejor forma de hacerlo, o siempre hay de alguna forma se puede optimizar lo que se ha hecho en el pasado, ¿vale? En un desarrollo anterior. O se puede refactorizar, se puede mejorar ya sea a nivel de código, a nivel de interfaz de usuario o de usabilidad en general de la aplicación. Pero la idea es llegar como que a mejor acuerdo de forma inicial para que todas las partes o la mayoría de las partes queden contentas a la hora de implementarlo. Al fin y al cabo, el que tiene que quedar más contento es el usuario porque es el que va a utilizar la aplicación, ¿no? ¿Ok? Tomando eso en consideración, bueno, sabiendo que ya esta es la estructura que queremos plantear o planificar, podemos empezar a crear nuestras carpetas y nuestros componentes para ir creando, digamos, que esta aplicación que vemos aquí. ¿Ok? Así que vamos a ello. Vale, lo primero que voy a hacer en este caso es crear una carpeta de source o de fuente para empezar a colocar cada uno de nuestra estructura de nuestro proyecto. ¿Ok? Y vamos a empezar a idear un poco qué
cómo queremos construirla, ¿vale? Vamos a crear nuestra carpetita de src o de source. Y dentro de esta carpeta, lo normal es que tengamos la raíz de nuestro proyecto, que en este caso debería ser el app.js, que actualmente es la raíz del proyecto, ¿vale? Hay un detalle con esto y es que, como decíamos, dentro del package.json podemos ver que se está inicializando nuestro proyecto a partir de esta raíz de esta ruta que vemos acá, que es parte del módulo de Expo. Así que necesitamos indicarle a Expo de alguna manera para que podamos decirle cuál va a ser nuestra nueva raíz y dónde está ubicada, ¿ok? Entonces tenemos que indicarlo eso de alguna forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso hay una función que es parte de Expo que se llama register root component, y esta nos permite indicarle dónde va a estar la raíz, la nueva raíz o la ruta de este proyecto, o qué componente pertenece o qué archivo pertenece a esa raíz, ¿ok? Entonces vamos a crear un archivo que se llama index.js. Vamos a crearlo por aquí, ¿vale? Y en este caso vamos a importar directamente esa función que decía, ¿vale? Eso es parte de Expo directamente, ¿ok? Y se llama register root component, ¿vale? Ahora, simplemente lo que vamos a hacer en este caso es mover nuestro archivo de app.js. Vamos a moverlo dentro de la carpeta de src. Vamos a decirle que sí, ¿vale? Y este archivo de app.js vamos a renombrarlo. Si queremos, podemos dejarle este nombre de app para que se entienda que es la raíz, o podemos indicarle simplemente que sea el index o la raíz de nuestra fuente de archivos, ¿vale? Que a partir de allí va a salir, en este caso, toda nuestra aplicación. Vamos a darlo como index, yo creo que está bien, se entiende claramente que es la raíz de nuestra aplicación, ¿vale? Ok, entonces simplemente si queremos en este caso indicarle cuál es, tenemos la función que es el register root component, y vamos a simplemente declararlo o indicarle cuál es. El register root component necesita en este caso indicarle directamente cuál es el componente. Este se llama app, ¿cierto? El app dijimos que ahora está dentro de la carpeta de src o dentro de la fuente, en ese archivo del index, ¿vale? Así que dentro de ese index se encuentra nuestro componente raíz, ¿vale? Entonces, una vez ya le indiquemos cuál es la raíz, no deberíamos tener ningún problema para ejecutar nuestra aplicación. Vamos a hacer la prueba de nuevo, ¿vale? Vamos a ejecutar nuevamente, en este caso un yarn start, ¿vale? Para inicializar el proyecto. Vamos a cerrar esto de aquí. Y vamos a arrancar nuestro proyecto nuevamente, ¿vale? Vale, ¿qué nos dice esto de acá? Ah, ok, importante. Nos dice que no se encuentra en ningún lado el archivo app.js, así que simplemente este main vamos a removerlo, ¿ok? Con eso debería ser suficiente. Cerramos nuevamente, ¿vale? Inicializamos nuevamente el proyecto, gente. Ok. Recordemos que hay que quitar, en este caso del package.json, la raíz de, o ese comando de main que le indicaba dónde se encontraba por default o dónde se encuentra por default la raíz de nuestro proyecto, ¿vale? O el componente raíz para que se ejecute. Simplemente lo hemos movido y lo hemos colocado dentro del index ahora, registrando directamente cuál es ese componente, ¿ok? Vale, ya lo tenemos, genial, tenemos ya nuestra nueva raíz acá. Ok, y hay otra cosa que podemos hacer pensando un poco en la estructura de nuestro proyecto y cómo vamos a manejar un poco también los archivos, ¿ok? Y esto va a depender un poco también de qué tipo de estilos querramos utilizar dentro del proyecto. Recordemos que tenemos una gran variedad o abanico a la hora de utilizar los estilos dentro de React Native. Podemos utilizar, por ejemplo, Style Components, podemos utilizar Tailwind, podemos utilizar simplemente el Style Sheet de React Native, que para mí yo considero que es lo más recomendable, mantener lo más bare bone posible, lo más estándar posible el proyecto de React Native para que podamos tener, digamos que ese control dentro del proyecto a la hora de cada uno de los estilos. Y si en este caso, como lo estoy diciendo, vamos a mantener el Style Sheet para que en este caso construya los objetos, cree los objetos de los estilos dentro de React Native para que podamos estilizar cada uno de los componentes. Si es así, tenemos que tomar una decisión a la hora de empezar a trabajar, ¿ok? ¿Cuál es la decisión? Vamos a querer que los estilos estén dentro de los componentes o dentro de las vistas de nuestro proyecto, o queremos que estén separados del componente y la vista de nuestros componentes. Es decir, queremos que estén directamente en el archivo que van a ser afectados, o queremos separarlos en un otro archivo, ¿vale? Esa es una decisión importante. ¿Por qué? Porque normalmente esto depende de un consenso técnico dentro del equipo y cómo se siente más cómodo a la hora de trabajar. Realmente a nivel de performance, a nivel de construcción, buildeo y demás, no hay una gran diferencia, no hay diferencia alguna a la hora de splitear o separar, digamos que estas dos capas, tanto de la estructura del componente como de los estilos, ¿vale? Realmente no hay ninguna diferencia, sino simplemente es a nivel de comodidad o en este caso de acuerdo de trabajo para que el equipo se sienta más cómodo para poder
acceder y modificar cada uno de los estilos, ¿ok? En mi caso yo recomiendo que se splitee, es más fácil de leer cada uno de los componentes, reduce en este caso la complejidad de lectura, por ejemplo, de alguno de los componentes y se entiende claramente cómo está creada esa estructura y a qué corresponde, ¿vale? Y en tal caso de que quieras ver algún estilo, puedes también, digamos que ir directamente, linkearlo para acceder a ese estilo. Entonces lo que hice fue, en este caso, cortar los estilos que ya estaban por default. Vamos a agregarlos ahora acá. Vamos a ponerle el nombre de styles, que creo que tiene bastante sentido, ¿ok? Y aquí es donde vamos a importar esto. Lo único que estamos utilizando dentro de este archivo, en este caso, es el style sheet, así que vamos a importarlo de React Native, ¿ok? Como dependencia, y vamos a exportar esta constante, ¿vale? Que contiene el objeto de los estilos. Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer ahora es importar esos estilos que habíamos exportado desde ese archivo de styles para poder implementarlos dentro de esta vista, ¿vale? ¿Cómo sabemos si esto está funcionando? Sencillo. Vamos a cambiar el color de fondo a esto, vamos a ponerle, qué sé yo, red, y el color del texto, que vamos a crear un estilo más, ¿vale? Para este. Un styles, style.text, vamos a ponerle. Creamos nuestro text style. Y vamos a ponerle un color cualquiera. Qué sé yo, vamos a ponerle color blanco. Porque hemos puesto el fondo de color rojo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que ese spliteo o sacar, digamos que los estilos del archivo y colocarlos dentro de un nuevo archivo llamado style.js funciona correctamente, ¿vale? Así que yo creo que está bastante bien, gente, ¿vale? Otra cosa que voy a hacer es remover este status bar, que ya no lo necesito, ¿ok? Vamos a removerlo. Vamos a quitar el style sheet de importación, que tampoco es necesaria porque ya tenemos los estilos separados de nuestro componente. Y bueno, vamos a retornarlo como estaba porque en rojo se ve bastante mal, así que simplemente vamos a dejarlo como estaba previamente, ¿vale? Vamos a darle el fondo blanco, ¿vale? Y el texto lo dejamos de color negro, o sea, vamos a cualquier color, ¿vale? Color gris allí oscuro. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos claro en este caso que vamos a separar tanto los estilos de nuestros componentes o nuestras vistas, ¿vale? Eso digamos que es una decisión importante a la hora de comenzar, ¿vale? Ok, ya sabemos lo que vamos a construir. Dijimos que íbamos a basarnos en este caso en este UI que vemos por aquí para esta aplicación de cuidado infantil, por lo que vemos, ¿ok? Y vamos a empezar a pensar un poco acerca de la estructura que vamos a utilizar, ¿ok? Vale. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la vista principal. Este sería como nuestro home o nuestro landing page, nuestro home page, por decirlo de alguna forma. Así que vamos a empezar un poco acerca de cómo queremos crear la estructura de cada una de las carpetas. Ok, tenemos diferentes ideas o diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Y va a depender un poco de la complejidad o de qué tan extenso podría ser en este caso nuestra aplicación, ¿vale? Estamos viendo que es una aplicación de cuidado infantil donde probablemente tengamos un login, un registro, ¿vale? Común. Tengamos tal vez una recopilación de contraseñas, podamos tener también por ahí el landing page o el home, podríamos tener también, en este caso, el detalle del lugar del cuidado, podríamos tener también, por ejemplo, las reservas o los lugares que ya hayamos reservado para que, en este caso, el niño vaya a hacer cuidado en ese lugar. Podríamos tener tus localizaciones, es decir, una sección de configuración donde tengamos la localización del lugar o de tus datos de tu usuario. Por ejemplo, tus favoritos tendríamos opción de una vista de búsqueda específica también, por ejemplo, para filtrar, o podría ser directamente en esta vista, no sé, va a depender un poco de cómo querramos plantearlo, pero podría ser esa opción, ¿vale? Que cuando cliquemos acá te levante un modal que pertenezca a una vista de búsqueda y que puedas filtrar allí todos los lugares que puedes elegir, ¿no? Podría ser. ¿Vale? Podríamos tener un listado de los lugares dependiendo de la ubicación, podría ser, entre otras cosas. Digamos que aquí se abre un abanico inmenso dependiendo de qué tipo de aplicación queramos hacer y qué tan grande queremos que sea ese proyecto, ¿ok? Entonces nada, simplemente es una buena opción para empezar a pensar en esos detalles, ¿vale? Vamos a responder una pregunta antes de continuar, que escribió nuestro amigo Skillers. Dice, buenas, ¿qué me recomendarías para el manejo de formularios React Hook? React Hook for o Formic? Ninguno, ¿vale? Si quieres aprender a controlar y gestionar formularios, te recomiendo que veas nuestro video que hicimos en el canal de YouTube. Te lo voy a pasar para que lo tengas a la mano, ¿vale? A la hora de tú gestionar los formularios de tu aplicación no es necesario que utilices ninguna librería, ¿ok? Simplemente creando un custom hook, manejando en este caso con un Redasser, debería ser suficiente para que hagas eso, ¿vale? Tú puedes crear tu propia librería de validación dentro de React y React Native desde cero, sin ningún problema, ¿vale? Ahí te paso el link del video, ahí te lo dejo
Skiller, para que lo revises, ¿vale? Y que simplemente utilizando JavaScript o TypeScript en este caso, solo utilizando TypeScript, Regex y React, básicamente utilizando en este caso el use reducer y los estados, creando custom hooks, es suficiente para poder gestionar formularios desde cero, tanto en React como React Native, sin necesidad de utilizar ninguna herramienta de terceros, ¿vale? Creando tu propia librería de validación para validar de forma independiente cada uno de los tipos de formularios que tengas. Sin importar qué tipo de formulario sea, vas a poder validarlo sin ningún problema porque estás creando una librería de validación totalmente desde cero, ¿vale? Entonces ahí te recomiendo que lo puedas revisar, Skillers, para que tengas una idea de cómo podría hacerse, ¿vale? Importante, eso te hace que no seas dependiente de una librería de terceros como lo es Formic o React Hook Form, y que puede que esté en constante cambio o cuando dejen de darle mantenimiento de otras cosas. Recordemos que el tema de las librerías es un poco complicado en ese sentido y dependiendo de la longevidad del proyecto puede ser importante tener el control por completo de ello o no, ¿vale? Si es simplemente por una prueba de concepto y demás, puedes utilizar Formic o React Hook Form sin ningún problema. Pero cuando tienes un proyecto que sabes que es un proyecto que se busca que tenga que dure el mayor tiempo posible o que sea bastante longevo, probablemente no sea la mejor opción. Será mejor que lo puedas controlar por tu propia cuenta y hacerlo desde cero, que realmente no es tanto trabajo, ¿vale? Importante. Crear esa librería de validación no te va a tomar 20 semanas, ¿vale? Eso lo hicimos en un directo de 3 horas aproximadamente, ¿ok? Entonces, en 3 horas en directo que estoy hablando y estoy explicando lo que estoy haciendo, creé una librería de validación totalmente desde cero, ¿vale? Es decir, que no es un trabajo que sea tan complejo. Entonces, si es algo que puede ser desarrollado por una sola persona en un tiempo no muy longevo, es decir, una jornada de trabajo, yo creería que es algo que podemos tomarnos en cuenta para poder hacerlo sin ningún problema, ¿vale? ¿Ok? Monete dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo haces que el maquetado sea responsive? Vale, importante. En React Native tenemos diferentes alternativas para el tema de la responsividad. Tenemos el tema de el dimension dentro del mismo React Native, que nos da las dimensiones del dispositivo, y dependiendo del dispositivo, las dimensiones del dispositivo, podemos tratar esos componentes, ¿vale? Es decir, no es de forma automática la responsividad dentro de React Native. Es decir, utilizamos Flex, así que, entre comillas, muchas partes son responsive, pero en general, en este caso no siempre es así, ¿vale? No siempre va a adaptarse perfectamente los elementos de flexibilidad que hemos integrado dentro del UI, ¿vale? Hi, Real Coder. Let me 1 second and I can reply you. Decía. Entonces, si queremos hacer la maqueta de forma responsive, tenemos el Dimension, por ejemplo, es una opción, ¿vale? Que podemos utilizar. Tenemos el Pixel Ratio, que nos ayuda en este caso para el tema de el escalado de los textos dentro del dispositivo. También es otra opción, Monete, ¿vale? Entonces podemos utilizar entre el Pixel Ratio y el Dimension, que lo podemos buscar acá, ¿vale? React Native. Vamos a ir un momento a la página para que lo vean. Tenemos el Dimension, ¿ok? Este es uno, se los paso al chat. Y tienes el Pixel Ratio, ¿vale? Apoyándote de ambos, Pixel Ratio. Apoyándote de esos, puedes en este caso hacer que tus textos y tus vistas sean, digamos que más responsive. Por ejemplo, si tu aplicación es de escritorio también, o es web, y aparte vas a utilizarlo dentro de tablet, o dentro de un dispositivo, por ejemplo, dentro de un Smart TV o algo así, ¿vale? Podrías trabajando todo esto, puedes utilizar en este caso, puedes utilizar todas estas herramientas para que sea lo más responsive posible, ¿vale? Capaz luego en otro video hablaremos de eso. ¿Te parece, Moneta? Ahí lo dejo anotado para que lo veamos luego. Sí, estuvimos hablando cuando vimos el tema de orientación de las pantallas, creo que ese te puede interesar, ¿vale? En el canal de YouTube tenemos por allí, ahí te lo paso, para que lo veas. Hicimos un video hablando de la orientación del dispositivo. Cómo gestionar la orientación del dispositivo y cada uno de los componentes de ellos. Entonces yo creo que eso te puede interesar. Ahí hicimos algunas adaptaciones para hacer responsividad a la hora de cambiar la orientación, ¿vale? Ahí te lo paso. Ahí te dejo el video en el chat, ¿vale? Entonces ahí hicimos algunos temas de responsividad, pero no hablamos muy extenso de eso, ¿vale? Ahí probablemente podamos verlo. Ok, let me reply the Real Coder. I don't know if you are in the chat. Call me, write something if you are in the chat, Real Coder. Yeah, okay. A Real Coder say, hey, can you share a roadmap or some syllables you are following to teach in the bootcamp, as I will follow that because I can understand your language? Importante.
Nuestro amigo Real Coder nos dice que si tenemos podemos compartir algún roadmap que podamos seguir nosotros o un syllabus para empezar a aprender React Native, ¿ok? Porque en este caso no entiende nuestro idioma, en este caso que es español. Entonces, let me think, Real Coder. For now, I don't have specifically any syllables or any context or list or any let me think about it. Any topic, sorry, I don't remember the word that's topic. Okay. Any topic to start working on React Native. I think specifically it's important to know JavaScript and some little TypeScript maybe, okay, and just following the React Native documentation because it's really have really a lot of detail and explain a lot of things specifically for any API you use, and I think that's pretty good for start working on React Native. That's a good idea to start working, and a part of that, I think, in the web page, I don't know how's the name. I think it's Roadmap SH. I don't know if you know where is that page. Roadmap .sh. I think that's right. Okay, let me show you. In this website, roadmap.sh, you have the roadmap for React Native. If you see here, you can see different options and introduction, talk about JavaScript, CSS, some other prerequisites for React Native, some environment setup, for export, for React Native, and you have different topics that may be important for that. Okay, let me share the link in the chat. Maybe that's a good idea. Okay, you can check that, and maybe that's a good idea to start working on that. You have a lot of concept in here. Maybe it's, I don't know, maybe that's a good point to start working on React Native. Okay, other thing, Real Coder, maybe for new videos or in old videos too in YouTube, I have some subtitles in my videos. Maybe that would be helpful for you if you want to continue learning with my content. Maybe that's a good idea too. Okay, let me share my YouTube channel. Maybe that can help you to start working on React Native. Okay, this is I have subtitles. Yeah, I think for all it sometimes says automatically, but I think that could help you to understand me. Yeah. Okay, gente. Ya un poquito de Real Coder. Si quieren un poco el roadmap para empezar a trabajar en React Native, puede ser una buena idea. Y nada, si también ayudamos un poquito a compartir con la comunidad angloparlante, que no está de más, ¿vale? Ok, seguíamos hablando. Entonces, ya sabemos cuál es la estructura que queremos trabajar. Otra cosa que se me acaba de ocurrir, por lo que decía Real Coder, tal vez sea buena idea que agregue al directo subtítulos. Podría ser. Vamos a verlo, ¿vale? Real Coder, maybe for the next streaming, maybe I can add subtitle if you continue showing my stream. Maybe that could help you to understand me in live stream, maybe. Okay, I can add it because it's not too difficult. Yeah, maybe in the next stream I can set up everything and just add it in my stream. Okay. Probablemente para el siguiente directo configure un poco el tema de la traducción en directo. Se puede hacer de una forma bastante fácil y simple, ya sea utilizando un servicio de terceros o algún plugin de OBS, y funciona bastante bien. Así que lo voy a dejar por ahí probablemente para los siguientes directos, ¿vale? Ok, sabiendo un poco la estructura que tenemos acá, que es la de este diseño, vamos a plantear un poco también la estructura de cada uno de los componentes, ¿vale? Vamos a cerrar esto ya que armamos correctamente en este caso nuestra raíz, nuestro proyecto, más los estilos. Y vamos a crear en este caso la estructura de nuestras carpetas. Creo que está bastante claro que vamos a utilizar o vamos a crear diferentes componentes dependiendo de nuestra estructura. Aquí vamos a crear simplemente una carpeta de components. ¿Ok? Podemos hacerlo a nivel macro como lo estamos viendo acá. Podemos crear una carpeta de comunes para el resto de nuestra aplicación o ir más específico. Podemos crear carpetas específicamente para cada funcionalidad. ¿Vale? Eso también sería otra opción. Por ejemplo, hablamos de todo el tema de autenticación. Podríamos directamente crear, por ejemplo, algo así, ¿vale? Para que entendamos mejor un poco lo que quiere decir. Imaginémonos que vamos a crear
nuestras carpetas basándonos en las funcionalidades que va a tener nuestra aplicación. Eso es una buena idea, un buen concepto, dependiendo de cuántas funcionalidades tengamos, ¿vale? Si tenemos un proyecto que va a ser muy extenso, que va a tener 200 funcionalidades, bueno, probablemente no sea una mejor opción estructurarlo de esta forma, ¿vale? Pero si tenemos un proyecto que tiene funcionalidades bien específicas y que las tenemos bien mapeadas y controladas y sabemos cuáles son, podría ser una buena idea que lo coloquemos por acá, ¿vale? Entonces, imaginemos que tenemos un flujo de autenticación, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con autenticación va a estar agregado dentro de esta carpeta de autenticación. Ese es una idea o un concepto que podemos tomar prestado para implementarlo dentro del proyecto, ¿vale? Si es así, ¿cómo sería la estructura de carpetas dentro de esa funcionalidad de autenticación? Podemos tener diferentes cosas, ¿cierto? Vamos a pensar un poco. Podríamos tener esos componentes que estábamos hablando, ¿vale? Podríamos tener, por ejemplo, las pantallas relacionadas a la autenticación directamente. Eso también puede ser una buena opción, ¿vale? Podríamos tener, qué sé yo, los hooks. Podríamos tener los tipos. Si es que existe, bueno, en este caso no existe tipo porque estamos trabajando en JavaScript, así que vamos a quitar los tipos, ¿vale? Podríamos tener, qué sé yo, ¿qué otra cosa podríamos tener, chicos, por ahí? Funciones, ¿vale? Functions, ¿ok? Y ya está, ¿no? Vamos a imaginarnos que podría contener esto, ¿no? ¿Ok? Bueno, imaginemos que también puede contener algo relacionado directamente a la navegación. Me lo invento, ¿vale? ¿Ok? Entonces imaginemos que estamos pensando o planteándonos a nivel de estructura de cada una de las funcionalidades. Hola Chris, ¿qué tal? Sí, vamos a subir este contenido a YouTube luego, ¿vale? Luego se va a hacer un resumen y se va a resubir al canal de YouTube. ¿Ok? Que está como comentario fijado en el directo. Por ejemplo, el contexto, ¿vale? Vamos a hacerle caso a nuestro amigo Wallace, ¿vale? Imaginémonos que tiene un contexto, que no estamos utilizando Redux, sino que simplemente estamos utilizando el context de React. Podemos colocarlo allí, ¿vale? Si tenemos algún modelo, podemos colocarlo. Imaginemos que tenemos integrado un API para las consultas de los servicios para hacer el login y demás. Vamos a ponerle API, ¿vale? No sé, etcétera, ¿vale? Podríamos tener aquí un montón de carpetas relacionadas directamente solo a la funcionalidad de autenticación, ¿ok? Entonces, esta es una idea o un concepto que podemos utilizar nosotros para integrar o agregar, en este caso, cada una de las funcionalidades de nuestro proyecto. Puede ser una buena idea y un buen concepto y fácil de controlar, de gestionar, de mantener, de agregar más funcionalidades si utilizamos este modelo, ¿ok? ¿Cuál es el problema de este modelo específico? Que si nuestra aplicación es demasiado grande, es decir, que si tiene un montón de funcionalidades, vamos a tener, como se le dice, mucho verbose o mucho boilerplate, vamos a tener un montón de carpetas sueltas por todas partes y que puede ser difícil controlar o traquear hasta cierto punto, ¿vale? También depende de cuántas personas estén trabajando dentro del proyecto. Yo creo que eso también determina mucho la estructura o la forma de trabajo para cada uno de los proyectos, ¿ok? También depende muchísimo de eso, ¿vale? Pero, por ejemplo, si es una aplicación que yo considero que puede ser mediana, vamos a decir que no es pequeña, no vamos a decir que no es grande, sino que es mediana, yo creo que esta estructura se mantiene bastante bien, ¿ok? Se puede tener control si tenemos un equipo de trabajo extenso, no muy grande, tipo 10, 12 developers, imaginémonos un equipo mediano, ¿vale? No es tan amplio, que pueda controlar cada uno de los flujos de trabajo, cada una de las funcionalidades. Yo creo que podrían trabajar tranquilamente dentro de cada uno de estos árboles, entre comillas, de componentes o de vistas o de funcionalidades y acceder a cada uno de ellos y entender muy bien los conceptos que se utilizan para cada una de esas funcionalidades específicas, ¿vale? Entonces yo creo que esta estructura favorece mucho a los equipos que son multidisciplinarios o que son equipos que son un poquito más extensos, que son más de 3 o 4 developers. Probablemente esta estructura ayude mucho a que ese tipo de equipos de trabajo puedan mantener correctamente y seguir creando y agregando nuevas funcionalidades a este proyecto, ¿vale? Hace que sea muy fácil evitar en este caso los conflictos dentro de la fuente de código, entre otras cosas, ¿no? Digamos que te puede ayudar a tener menos problemas a la hora de esa convivencia de trabajo en el día a día y a la hora de que el proyecto siga escalando. Digamos que te va a mantener un poco a margen esos riesgos a la hora de seguir implementando cosas nuevas, ¿vale? Entonces yo creo que puede ser una estructura que puede funcionar bastante bien, ¿vale? Entonces, pero ¿qué pasa si es un proyecto demasiado grande? Si es un proyecto demasiado grande y no está muy bien pensado desde un inicio, esta estructura puede escalar bastante mal si es que no pensaste claramente cuáles son las funcionalidades que va a tener tu aplicación. Entonces, el problema de esto es que si haces una subrama de alguna funcionalidad, puedes enrevesar un poco la lógica de negocio de cada uno de las capas que puedas seguir agregando dentro del proyecto, ¿ok? Y puede crecer un poco raro. Entonces, va a depender un poco de eso. Si tienes todo muy bien planificado desde un inicio y tienes bastante claro cuál es tu camino a seguir para desarrollar todo el proyecto y que tengas flexibilidad, tienes cierta flexibilidad a la hora de utilizar estas estructuras, pero no es tan flexible como otras estructuras, ¿vale? Entonces, tienes que pensártelo muy bien para utilizar algo como esto. Pero realmente, si se dan cuenta, es muchísimo más ordenado que tener, por ejemplo, solo los componentes acá y estás relacionando directamente esa funcionalidad de autenticación
o para cada funcionalidad, ¿no? Entonces podrías tener más o menos esta misma estructura, en este caso, para, qué sé yo, para el home, para todo lo relacionado a los favoritos, a la configuración, etcétera, 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 ¿vale? Por ejemplo, por ahí Monet te dice que le gusta la escritura hexagonal para proyectos más grandes, o el Clean Architecture también en general puede ser una buena idea para los proyectos un poco más grandes, digamos que viven mucho más. Antes de que eso se convierta en un legacy project, tiene muchísima más longevidad utilizar una arquitectura hexagonal o simplemente Clean Architecture para ello, ¿vale? Pero en este caso no siempre los proyectos son así de grandes o se planifican así de longevos. Hay veces que los proyectos son bastante reutilizables, por decirlo de alguna manera, o desechables. Hay proyectos que pueden ser regularmente pequeños o proyectos para mini empresas o para pequeños emprendedores, ¿vale? Que no necesariamente tienes que tener una estructura tan enorme o un diseño tan extensivo, porque realmente no lo requiere, es añadir complejidad innecesaria dentro del proyecto, ¿vale? Entonces no siempre va a ser la mejor, digamos que no siempre es la única opción que tenemos disponible utilizar Clean Architecture o arquitectura hexagonal directamente. A veces simplemente, como decía al inicio, utilizar patrones, utilizar buenas prácticas y utilizar, por ejemplo, Solid, simplemente Solid con buenas prácticas de JavaScript es suficiente, ¿vale? Simplemente utilizando algún patrón específico en tal caso que lo necesites, sino simplemente utilizando Object Literal dentro de JavaScript y Solid es suficiente, ¿vale? Muchas veces con solo eso vas a tener una buena estructura bastante limpia y que vas a poder mantener sin ningún problema, ¿ok? Entonces nada, simplemente hay que analizar eso muy bien a la hora de empezar a trabajar y bueno, dependiendo también de los pensamientos de tu equipo y de el resto del equipo técnico, ¿no? Si tienes un arquitecto, un líder técnico, los backend también dentro de tu equipo, los diseñadores, todos tienen una idea más o menos clara con respecto al proyecto que se está trabajando. El mismo product owner o el dueño del producto o la persona que es la responsable o la interesada en este caso de que el proyecto se lleve adelante, también tiene su propia visión. Entonces la idea es como que llegar a un consenso de esas ideas que están por allí y tener, digamos que, armar lo mejor posible para ese estado del proyecto en ese punto, ¿vale? Y también tener una persona que tenga un poquito más de visión a futuro y que pueda entender qué riesgos se pueden tomar utilizando cualquiera de estas estructuras y que a partir de ahí se pueda plantear soluciones previniendo ese tipo de problemas, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de experiencia de equipo y también un poco de conversarlo y llegar a ciertos acuerdos, ¿ok? Muchas veces en el desarrollo no es tan independiente o individual como muchas personas piensan, que es simplemente sentarte a desarrollar, sino hay que conversar mucho con el equipo y siempre tener estas conversaciones técnicas para llegar a acuerdos donde todos se sientan cómodos con estos cambios y que realmente hagan que el proyecto funcione y que se pueda salir adelante sin ningún problema, ¿ok? O si se encuentran con algún problema en particular, gracias a que hayan utilizado alguna estructura específica, puedan evitar este tipo de problemas, ¿ok? Vale, entonces, esta es una idea basada un poco en funcionalidad, ¿no? Digamos que por feature tendríamos una carpeta con cada uno de los desgloses de estos componentes, ¿ok? Esto sí, es una aplicación mediana, podría funcionar bastante bien como comentamos, ¿vale? Esa es una opción. Tenemos otra opción que es la que vamos a hacer a continuación, que es, imaginemos que simplemente lo que vamos a hacer es desglosar por cada uno de los, entre comillas, módulos que queremos que tiene nuestra aplicación. Los módulos no están basados en funcionalidad, sino están basados en el contexto o semánticamente hablando, relacionado con una tecnología o relacionado con una parte de nuestra aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Voy a remover esta carpeta por un momento, ¿vale? Vamos a removerla por ahora. Y ahora lo que vamos a hacer en este caso es crear, como decimos, esta carpeta de componentes. Era nuestra raíz de los componentes, nuestro módulo de componentes dentro del proyecto, ¿vale? Es decir, todos los componentes que creemos van a estar colocados dentro de esta carpeta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si vamos a trabajar de esta manera, tendríamos también las otras carpetas que hablamos hace un rato, ¿no? Que era la de screens, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos la carpeta de, qué sé yo, las constants, ¿vale? Tendríamos la carpetita de, qué sé yo, el context que dijimos hace un rato. Tendríamos los hooks, ¿vale? Tendríamos, ¿qué más? La navegación. ¿Ok? Podríamos tener simplemente funciones genéricas o utilitarios, ¿vale? Utils, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. Entonces, todo lo relacionado a cada uno de nuestros módulos de la aplicación, como son los componentes, las constantes, los contextos, los hooks, irían ubicados dentro de cada una de sus carpetas, ¿vale? Esto haría que esto fuese de forma general y global, es decir, que todos los componentes estarían dentro de estas carpetas, ¿vale? Entonces, este es otro tipo de estructura que se suele utilizar mucho también dentro de los proyectos, pero que no escala tan dependiendo de qué tan grande sea el proyecto, ¿vale? Esto puede hacer que se contamine mucho código o que empecemos a splitear demasiado y que, digamos que
luego perdamos un poco la dilación de cada una de las partes de nuestra aplicación. Podría suceder eso si es un proyecto demasiado grande o si es un proyecto mediano que escala, que no fue planificado para poder escalar correctamente. Si crece mucho en nivel de funcionalidad, esto puede ocasionar un problema a nivel de estructura, ¿vale? Como decía, esta estructura favorece a los proyectos pequeños o a los proyectos que están pensados para ser desechables o que tienen un tiempo límite de vida o que es un proyecto que no va a cambiar mucho en el futuro, que simplemente se planifica que se va a mantener ese proyecto y se va a hacer mejoras ligeras, ¿ok? Es decir, que este modelo es poco flexible dependiendo de cuánto crezca tanto horizontal como vertical tu aplicación, ¿ok? Entonces va a depender mucho de eso en general si queremos utilizar esta estructura. A mí me gusta mucho esta estructura porque es la que va más acorde un poco a conceptos básicos, ¿ok? Que va bastante relacionado a la semántica en general, que es algo que es muy importante en la programación, que cualquier persona que lea o vea esta estructura puede entender a qué se refiere y cómo puede ubicar, en este caso, cada uno de los elementos de nuestra aplicación a nivel de módulos, ubicados por cada una de las carpetas. Y yo creo que es algo que queda bastante claro y que la mayoría de personas, sin importar en este caso qué tecnología utilice, qué lenguaje de programación utilice, va a entender, si ve esta estructura de proyecto, va a entender a qué se refiere, ¿vale? Eso es algo que es muy importante y es una de las cosas que se busca muchísimo en la programación, y es que cualquier persona que vea tu proyecto, que vea tu código, pueda entender en este caso qué estás intentando hacer, ¿vale? Sea simplemente para realizar un pull request o simplemente sea para echar un ojo a nivel macro general tu proyecto y que tenga una visión clara de qué es lo que quieres hacer, lo que estás intentando hacer, ¿vale? Entonces esto es muy importante a la hora de empezar a desarrollar, que cualquier persona pueda entenderlo. Entonces a nivel semántico creo que se entiende bastante bien, ¿vale? Vamos a mantener esta estructura en este caso para este ejemplo, que me gusta mucho porque vamos a hacer algo muy muy sencillo, así que no es necesario que utilicemos una estructura tan elaborada o tan compleja sin ninguna necesidad, así que vamos a mantenerlo así, ¿ok? Y vamos a empezar a crear carpetas para que podamos seguir entendiendo. Ok, vale. Otra cosa, luego que tenemos ya esta estructura de carpetas, podemos empezar a crear carpetas dentro de ellas, relacionando ya sea a una funcionalidad específica, ¿ok? O ya sea a un conjunto de elementos que podamos agrupar que estén relacionados, ¿vale? Que puede depender directamente de que sea una funcionalidad o puede depender simplemente que tenga relación con el tipo de componente que estamos creando. ¿A qué me refiero? ¿Vale? Aquí podemos implementar un montón de conceptos, ¿vale? Y podríamos, por ejemplo, para los componentes específicamente, podríamos utilizar el concepto de atomicidad, ¿vale? Podría ser una buena idea, ¿no? Es decir, yo puedo crear aquí mi concepto de atomicidad dentro de la carpeta de componentes, ¿vale? Podría crear mi átomo, podría crear mi molécula y demás, ¿vale? Yo podría empezar a crear esa estructura sin ningún problema. Es decir, yo podría crear aquí mi atoms. No sé por qué puse atomic, ¿vale? Podría crear aquí mi átomo, mis moléculas, ¿vale? Y puedo crear aquí mis organismos, ¿vale? Vale, ¿ok? Podríamos hacerlo de esa forma, ¿no? Digamos que esta podría ser una estructura si estuvimos planteándonos utilizar la estructura o el concepto de atomicidad, ¿vale? Puede ser una buena idea o no, dependiendo del tipo de estructura que tengamos o querramos manejar dentro del proyecto. Esta es una opción, ¿vale? Otra opción que podemos tener a la hora de pensar la estructura de cada uno de los componentes es simplemente relacionarlos por la funcionalidad, ¿vale? ¿A qué me refiero? Todos los componentes que estén relacionados con autenticación irían en esta carpeta de autenticación, ¿vale? Todo lo relacionado al tema de favoritos, ¿vale? Iría dentro de la carpeta de favoritos. Esa también podría ser otra opción, ¿vale? Que es como el concepto inverso de lo que vimos al inicio, ¿no? Que crear carpetas por funcionalidad, en este caso es crear carpetas a nivel macro, a nivel general, y luego especificar a qué corresponde ese módulo de componente, por ejemplo, para una funcionalidad específica, ¿vale? Es decir, es hacer el inverso de lo que vimos previamente, ¿vale? Entonces, esa también es otra alternativa, ¿vale? Y la tercera alternativa que podríamos tener para que se entienda claramente qué estamos haciendo y esté lo más ordenado posible, la otra opción sería, en este caso, crearlo relacionándolo semánticamente con el tipo de componentes, si solo estamos hablando de componente y no está relacionado a una funcionalidad como tal, sino a nivel semántico de a qué se refiere ese componente, ¿vale? Imaginemos que vamos a crear diferentes tipos de componentes de texto, diferentes variantes, y queremos que sean independientes, que no sea el mismo componente, ¿vale? Yo podría tener, por ejemplo, directamente un componente de texto, pero dentro de ese componente de texto, por ejemplo, yo podría tener diferentes componentes. Podría tener el componente de, imaginemos que es TextLink, ¿vale? Podría tener los header, ¿vale? ¿Ok?
podría tener? ¿Qué otra variante de texto podríamos tener aparte de los headers y los links? No sé, imaginemos que tenemos un texto degradado. No sé, gradient, ¿vale? ¿Vale? Imaginemos que tenemos textos animados nada más. Animated. ¿Vale? No sé, me lo invento, ¿vale? Entonces tienes esta opción también, que es la opción de pasándote a nivel semántico a qué se refiere ese componente, ¿vale? O qué tipo de componente es, podemos explitear para cada una de las variantes del componente y que queramos gestionarlo y controlarlo de forma independiente. Es decir, no es que tengamos un componente de texto que tenga 800 líneas y que contenga todo esto, ¿no? Sino que podamos splitearlo, separarlo de forma independiente y que podamos tener cada uno de los componentes con comportamientos únicos dentro de cada una de sus carpetas bien ordenados y que tengan una funcionalidad muy, muy específica, ¿vale? ¿Ok? Entonces puede ser una buena idea también gestionarlo de esta manera, ¿vale? A ver, si no se ha entendido tan claramente, vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que sea, qué sé yo, container, ¿vale? Tenemos una carpeta que se llama container. ¿A qué me refiero con esto? Serían con los tipos de contenedores que podría tener cada uno de los diseños dentro de nuestra aplicación, ¿vale? ¿Qué tipo de contenedores podríamos tener para hacer composición de componentes? Podríamos tener, qué sé yo, full width, me lo invento, ¿vale? Podríamos tener, qué sé yo, full height, ¿vale? Podríamos tener, qué sé yo, left columns, ¿vale? Y así, podríamos tener una variante enorme de diferentes tipos de contenedores específicos para nuestra aplicación y que estos contenedores simplemente se utilicen como parte de como wrappers o pequeños contenedores para el resto de los otros componentes, ¿vale? Si queremos estructurarlo o crear tipo un design system, un sistema de diseño desde cero, podría ser una buena idea empezar a crear este tipo de estructuras para que todos tus componentes estén estandarizados y que todos utilicen este concepto de composición dentro de ellos. Podría ser una buena idea también, ¿vale? Entonces, basándote también en otros conceptos, no solo simplemente a nivel semántico, simplemente con estos conceptos de atomicidad, sino también refiriéndote directamente a algún concepto de específicamente React o React Native en este caso, utilizando conceptos de composición, podrías utilizarlo en este caso para empezar a extraer diferentes tipos de componentes, ¿vale? Entonces, la idea es que el nivel de complejidad realmente te lo vas a dar tú, ¿ok? O tu equipo le va a dar el nivel de complejidad que quieres tener dentro del proyecto y a partir de ahí puedes extenderte o hacer esa especificidad lo más extensa posible, ¿vale? Entonces va a depender un poquito realmente de eso, ¿no? Entonces, para que esto salga bien, digamos que para que tu diseño de arquitectura del proyecto salga bien, tienes que tener bastante claro o muy, muy claro los conceptos de, por ejemplo, conceptos de buenas prácticas de programación en general, ¿vale? No específicamente, sino en general, ¿vale? Tener idea de conceptos de componentes o componentización en general, ¿vale? También es importante que tengas buenos conceptos, por ejemplo, de Solid, ¿vale? Puede ser una buena idea, ¿vale? Para que entiendas un poquito la responsabilidad de cada uno de los elementos, cuáles serían las buenas prácticas para empezar a crear componentes y no extenderte mucho, saber o tener un criterio claro, por ejemplo, qué consideras tú lo mínimo que puede ser un componente para tu proyecto y que ya no es un componente, sino sería, por ejemplo, una vista o lo que hablamos hace un rato de los moléculas y organismos, ¿vale? Que son componentes que contienen otros componentes. ¿Cómo quieres tratar a esos componentes? ¿Cómo quieres estructurarlos? Si quieres que realmente dependan de esos componentes más pequeños como átomos y que si cambias algo, eso hace que cambie tu organismo completo y que cambie el diseño. Ese tipo de cosas son importantes de planificar y de tratar a la hora que empiezas a crear cada uno de los componentes y que va a depender un poco de, en este caso, cómo quieras ir linkeando, atando o encadenando esos elementos y esos componentes, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que se busca es hacer un design system, un sistema de diseño desde cero, que normalmente es planteado o planificado por el UI UX de tu equipo, ¿vale? Que, por ejemplo, te dice, hey, todos los botones van a ser de esta forma, todos los contenedores deben ser así, los títulos deben ser así, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, que ya tienes claro un poco cuáles son los elementos de tu aplicación, puedes ir planificando y creando, en este caso, o planificando y creando con tu equipo de UI UX y tu equipo de trabajo de frontend, puedes ir estructurando en este caso qué tipo de componentes quieres tener y cómo quieres gestionarlo y controlarlo, ¿vale? Al fin y al cabo, si es un proyecto que se planifica, que está muy bien planificado, que se piensa o que se tiene idea de que va a ser un negocio exitoso, que se busca que dure muchísimo tiempo y que se busque una identidad propia de marca y demás, probablemente quieran hacer un design system, ¿no? Un sistema de diseño propio desde cero, sin basarte en ningún tipo de material ni nada de esto, ¿no? Ni Bootstrap, etcétera, por decir algún ejemplo en particular, ¿vale? No basándose en ninguna de estas ideas o
o sistema de diseño ya preestablecido, sino un sistema de diseño propio, basado ya sea en el estudio de la marca o basado un poco en la construcción de su logo y todo lo que conlleva en este caso la marca por sí mismo, ¿vale? Entonces va a depender muchísimo de eso y a partir de ahí es que vas a plantearte qué tipo de estructura puede ser mejor para tu proyecto en general, ¿vale? Entonces siempre es importante saber que el tema de diseño de arquitectura se basa muchísimo en conceptos de programación en general, como decíamos, ¿no? De buenas prácticas, de arquitecturas específicas como hexagonal, clean architecture, o en conceptos un poco más menos específicos como por ejemplo sería Solid o por ejemplo alguna otra buena práctica de desarrollo mobile específico, el tema de componentización, de composición de componentes, etcétera, ¿vale? Entonces a partir de ahí se hace como que un conjunto de todos esos conceptos y se va estableciendo tu propia idea de tu diseño y tu arquitectura de tu propio proyecto, ¿ok? Muchas veces difiere muchísimo, digamos que si has tenido la experiencia de trabajar en diferentes proyectos, normalmente difiere demasiado, de forma exagerada, difieren la mayoría de los proyectos, ¿ok? Yo he trabajado aproximadamente en estos 10 años de experiencia que tengo, aproximadamente como unos 20 proyectos en los últimos 10 años, un poco más creería yo, como 25 proyectos, ¿vale? No tengo la cuenta exactamente, pero más o menos, imaginémonos que he estado en 25 equipos de trabajo diferentes trabajando durante estos últimos 10 años. Y no he encontrado una estructura o diseño de proyecto que sea igual en esos 20 proyectos. Y he visto proyectos desde los más pequeños posibles, donde tenemos simplemente una funcionalidad específica, hasta proyectos que tienen 600 personas trabajando en un desarrollo híbrido, mobile web, de escritorio, TV y tablets y dispositivos de automóvil también. O sea, un contexto muy general. Y he visto equipos desde yo de forma independiente hasta equipos de 3, 5, 7, 10, 20, 50, 100, 150, 300, 600. Y el equipo, por ejemplo, que estoy actualmente tiene 562 personas. Obviamente todos están separados en diferentes proyectos y son equipos un poco más pequeños, pero colaboramos entre todos y digamos el código fuente es para esas 500 personas que están colaborando en el proyecto, ¿no? Entonces, como he visto una visión tan diferente en cada uno de los proyectos, realmente nunca he visto un calco de una estructura específica en ninguno de los proyectos. Siempre se llegan a consensos dentro que forman parte del equipo y cada proyecto tiene su propia solución específica para su problema, para el problema que ellos han planteado, lo que buscan hacer ellos de forma independiente. Entonces, la idea es simplemente tener esos conceptos, ir aprendiendo un poco también de cada uno de los tipos de industria, porque las industrias también, por ejemplo, ¿a qué me refiero con la industria? No sé, la medicina, e-commerce, etcétera, ¿no? Digamos que a eso me refiero con la banca, etcétera. Todos tienen como un mindset o un pensamiento totalmente diferente respecto al tema del desarrollo y cómo enfocan la tecnología para ese tipo de negocios. Hay muchos de esos negocios que no dependen de la tecnología y otros que se plantea a partir de la tecnología construir todo el negocio, ¿no? Entonces va a depender un poco también de esa visión que tenga la misma empresa y cómo trate en este caso el desarrollo o la tecnología en sí dentro de la empresa y esos proyectos tecnológicos como lo es una aplicación móvil o una aplicación web, ¿ok? O sea, también depende muchísimo de eso a la hora de empezar a plantear esta estructura, ¿vale? Ok, por ahí nuestro amigo Hobbetit dice: buen material, si en el futuro quieres implementar lo del traductor en tiempo real, te comparto esto que me encontré en YouTube. Espero te sirva. Si usas OBS Studio, saludos. Esperaré el resumen para poder continuar con el proceso. Excelente material. Muchísimas gracias, Hobby. ¿Dónde está lo que me compartiste? No lo veo. No sé si me lo compartiste por mensaje o si quieres compartírmelo por mensaje directo, te voy a mandar un mensajito directo por acá, ¿vale? Un whisper te mando. Te voy a poner un hola por acá, ¿vale? Te mando un mensajito por allí. Si quieres compártemelo por allí o puedes compartirlo en mi Twitter también, ¿vale? Te lo paso. Twitter. Ok, ahí te paso mi Twitter. Si quieres me lo puedes pasar por ahí el enlace o pasar por el chat a ver si te deja. Yo creo que no te dejó, por eso creo que se pusieron los 3 puntitos, ¿vale? Creo que es el mismo automod de Twitch lo quitó, ¿vale? Pásalo por Whisper directo o mándalo por Twitter. También puede servir para revisarlo. Si quiero implementar eso de la traducción automática, porque hay algo que es muy importante que me he dado cuenta durante este mes y medio que estaba haciendo directo, y es que el material de React Native realmente es muy limitado, pero muy muy limitado. No hay mucho material de React Native o personas que realmente tengan mucha experiencia trabajando en React Native que estén creando contenido, ¿vale? Hay muchos desarrolladores web o desarrolladores de, no sé, de tecnologías muy específicas que se ven en Python, en Go, en JavaScript en general, que tienen conceptos muy difusos sobre muchas cosas, pero que realmente no tienen tanta experiencia trabajando, que tienen muchos años trabajando y que no tienen, muchas veces tienen conceptos erróneos o ideas no muy claras con respecto al tema del desarrollo, ¿vale?
y se centra en contenido, o ya sea muy simple, muy básico, o simplemente para personas que inician en el desarrollo como tal, ¿vale? Entonces, me he dado cuenta de eso, que no hay tanto material nivel mid-level o avanzado, y bueno, digamos que es el contenido en el que yo me quiero centrar. Quiero centrarme un poco en ese contenido, en mid-level o avanzado, ya sea de React Native, JavaScript, TypeScript o en general de cualquier cosa, ¿vale? Que yo pueda compartir, y es lo que buscamos aquí en este caso, poder compartir con toda la comunidad, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿Y por qué hablo de eso? ¿Por qué? Porque en este caso en inglés sucede algo muy similar, ¿vale? En inglés creo que el contenido de backend, hay mucho más contenido de backend que de frontend, también me he dado cuenta de eso, ¿ok? Entonces, digamos que sigue dejando un poco de lado, por ejemplo, el tema de React Native o tecnologías específicas que se utilizan en React Native, hay muy poco material, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, integración de Firebase con React Native, Supabase, ese tipo de cosas que se quieren integrar directamente con React Native, tampoco hay mucho material, ni en español ni en inglés, ¿vale? Entonces, al no haber tanta diversidad de contenido, creo que sería una buena idea, por ejemplo, añadir el tema de traducción en directo, ¿vale? Para dejar los subtítulos ahí, tanto en el directo como en el mismo canal de YouTube. Yo creo que estaría bastante bien para compartir con todas las comunidades, porque he visto también que tengo en los videos de YouTube personas de, qué sé yo, de Oriente Medio, tipo la India, ¿qué más vi por ahí? Vi gente de la India, vi gente de Rusia también, que ha estado viendo el contenido de mi canal, ¿vale? Y un poco también Europa, algunos países tipo Finlandia y demás. Entonces, digamos que mi contenido es en español, así que va a ser difícil que esas personas puedan ver ese contenido, a pesar de que sea un 3-4%, porque realmente son entre un 3 y en general es como un 9% de todas las personas que han visto los videos. Y es relativamente bastante, entre comillas, porque los videos tampoco tienen muchas reproducciones. Entonces, digamos que, no sé, aproximadamente unas, qué sé yo, 100 personas en total, de las que han visto, un poquito más o menos como 150 personas de las que han visto en los videos de YouTube, son de idioma angloparlante. O de un idioma que ni siquiera, que no es inglés tampoco, sino que tienen otro idioma nativo, ¿no? Entonces va a ser interesante que pueda compartir el directo también o los videos en inglés para que esa persona también los puedan ver, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso. Luego veo dónde coloco los subtítulos, que eso también es otra cosa que molesta mucho, ¿no? Cuando he visto algún directo que tiene autotraducción, verlo un poco, es un poco raro, ¿vale? Vale, genial. Ahí lo reviso, Chobet, ¿vale? Gracias. Vale, vamos a verlo por aquí. Voy a abrirlo por aquí a un ladito y lo dejo. ¿Ok? Gracias por el video, ¿vale? Ahí luego... Sí, ya me llegó. Gracias. Vale, entonces nada, simplemente vamos a implementarlo y luego vemos cómo sale. A ver si se pasa por ahí Real Coder, que es nuestro primer keyword en inglés. Nice. Y si no, bueno, seguimos tratando de... Mientras más diversidad tengamos, bueno, más personas vamos a llegar y yo creo que eso es interesante. ¿Ok? Vale. Siguiendo con el tema que estábamos hablando, entonces va a depender un poquito también de la estructura que queramos planificar, ya sea si lo vamos a hacer como un design system, un sistema de diseño desde cero, o queramos plantearlo a nivel de funcionalidad o a nivel un poco más macro, como lo vemos acá a nivel de componentes, ¿ok? Para esta estructura que nosotros vamos a crear, realmente vamos a hacerlo bastante simple, no vamos a complicarnos mucho. No vamos a hacer un sistema de diseño porque no tenemos tantos componentes como lo vemos acá. Realmente no hay cientos de componentes o docenas de componentes, así que va a ser algo bastante sencillo, así que no vamos a complejizar tanto esto. Simplemente lo que vamos a hacer es crearlo a partir de la funcionalidad que vamos a tener, ¿vale? Tampoco vamos a utilizar el concepto atómico, no lo veo necesario en este caso, ¿vale? Podríamos hacerlo así, en este caso que es un proyecto bastante pequeño, puede funcionar bastante bien, pero para este caso en particular no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces simplemente lo vamos a tratar directamente por la funcionalidad que tenemos. Que ya vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Vamos a ir borrando las carpetitas que ya no estamos utilizando para ya entendimos un poco lo que quería decir con los conceptos, ¿vale? Entonces imaginémonos que vamos a trabajar con los componentes del home, ¿vale? Ok. Y aquí vamos a crear nuestros componentes relacionados al home, que sería en este caso la cabecera y todo eso de acá, ¿vale? Inclusive esto es un poco más general, por ejemplo, esta cabecera es bastante general. Esta cabecera podría estar inclusive en todas las pantallas o en diferentes pantallas, así que eso podría ser algo un poquito más común y podríamos crearlo inclusive acá afuera, ¿vale? Que podría ser header directamente, ¿vale? Ese header podríamos crearlo directamente acá y lo que pertenecería al home directamente, ¿vale? Podría ser este card que tenemos acá, que sería como... reserved o algo así, ¿no? Como un card genérico, ¿vale? Que puede ser el tipo de card que queramos mostrar dentro del home. Todos los cards relacionados a cosas ya reservadas o cualquier otra funcionalidad en general que queramos listar dentro del home podría utilizar ese card, ¿vale? Vamos a decirlo de esa forma. Entonces dentro del home tendríamos nuestro card por allí.
¿vale? Que es un car específico que siempre vamos a utilizar este tipo de car, ¿vale? Podría ser un buen ejemplo. Entonces, sabiendo que vamos a hacer crear el home, vamos a crear la carpeta dentro de las screens del mismo home, ¿ok? Y aquí es donde vamos a crear nuestra vista que va a utilizar estos componentes que acabamos de crear, ¿ok? Acá dentro del home vamos a crear nuestro index.js, ¿vale? Bueno, en este caso va a ser un index.jsx porque va a ser un componente de React lo que vamos a utilizar. Y esto también debería tener sus propios estilos, ¿no? Su style.js, ¿ok? Recordemos que para los estilos simplemente vamos a utilizar el style sheet, ¿vale? Y vamos a exportar la constante de esos estilos, ¿ok? Utilizando el stylesheet.create, que es el método que nos permite en este caso crear el objeto de configuración para los estilos. Vamos a poner un estilo para el contenedor de la vista del home, que en este caso vamos a ponerle un flex 1 simplemente, y un color de fondo, un background color, que podríamos utilizar un color que no sea blanco, ¿vale? ¿Cómo vamos a buscar un color? Simplemente vamos a irnos a colors.co, ¿vale? Que se los paso allí, para que puedan elegir alguna paleta de colores si quieren utilizar alguna paleta específica o simplemente ir generando de forma aleatoria colores y utilizar el que más les guste, ¿vale? Voy a utilizar un color de esto clarito, voy a utilizar este de acá que me gusta, que no es totalmente blanco, sino que simplemente para darle un poco de dinamismo, un poco más de vida, que no se vea 100% blanco, ¿vale? Y dentro de esa estructura del home simplemente lo que vamos a hacer es importar esos estilos, ¿vale? Que acabamos de crear y vamos a importar desde React Native, ¿ok? El view, por ejemplo, y el texto. Vamos a importar esas dos cosas, ¿vale? Vamos a declarar nuestro componente. Podemos crearlo como una función de esta forma, exportando la función directamente, o una función flecha. A mí me gusta trabajar con funciones flecha, así que vamos a hacerla acá. Vamos a crear la vista del home. Por el momento no va a recibir ninguna propiedad, ¿ok? Y acá simplemente lo que vamos a hacer es retornar nuestro componente de React Native, ¿ok? Vamos a crear un contenedor con un view que tiene sus estilos, que ya los creamos. ¿Cuál es? Es el style container, ¿no? Styles.container, ¿vale? Y dentro vamos a poner un texto sencillo, ¿vale? Que diga home simplemente con el nombre de la vista, ¿vale? Esto hay que exportarlo, por supuesto. Podemos ya sea exportarlo directamente también, ¿vale? Vamos a exportarlo directamente. Y aquí vamos a crear un barril o un barrel para exportar todos los componentes o los elementos que tengamos dentro de esta carpeta, ¿vale? Para poder utilizarlos en cualquier parte que nosotros los necesitemos. En este caso debería ser dentro de la navegación, entre comillas, ¿no? Cuando empecemos a listar la navegación de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces simplemente tenemos la carpetita del home y yo quiero exportar todo lo que esté dentro de las carpetas de las vistas. ¿Por qué? Porque quiero tratar las screens como un módulo de nuestro proyecto, ¿ok? Así que voy a crear un barril acá. Vamos a crear en este caso un index.js en el cual simplemente lo que vamos a hacer es exportar todo lo que está dentro de la carpeta de home, ¿vale? Dentro del index, ¿ok? ¿Y qué se encuentra dentro del index del home? Se encuentra en este caso nuestra vista del home para que nosotros podamos utilizarla directamente, ¿vale? ¿Ok? Lo mismo va a suceder con cada uno de los componentes, las constantes, el contexto, etcétera, etcétera, ¿vale? La idea sería modularizar en este caso cada uno de estos serían nuestros módulos, ¿ok? Y cada vez que yo quiero utilizar alguno de nuestros módulos en nuestro proyecto, simplemente voy a listar ese módulo y de allí voy a extraer simplemente el componente que necesito, ¿vale? Eso también me va a permitir tener un tipo de importación y exportación de este estilo, ¿vale? Que tengamos simplemente de cada uno de los módulos, como sería, por ejemplo, React Native, vamos a pensar o trasladarlo como si fuese un módulo, que de este módulo estamos utilizando el view y el texto, ¿no? Sería algo bastante similar. Esto nos va a permitir que nuestra lista de importación sea lo más limpia posible, y que si vamos a utilizar 50 componentes, lo tengamos listado dentro de ese mismo módulo y no de forma independiente. Es decir, que no tengamos 20 líneas de importación por cada archivo. Creo que sería importante o interesante para poder tener una mejor lectura de cada uno de nuestros componentes, ¿vale? Y así explicamos un poco más la lógica y se entiende claramente de dónde proviene y a qué tipo a qué tipo pertenece, ¿no? Si es específicamente un componente o específicamente una constante, un contexto, un hook o lo que sea, ¿vale? Ok, sabiendo eso ya hemos creado nuestra vista del home, así que vamos a listarla. Nuestra raíz de nuestra aplicación, recordemos que es este index que está afuera en la carpeta de CRC, ¿vale? Este index que tenemos aquí. En este caso debería ser un index.jsx realmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un componente de React, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a listar nuestro componente del home que acabamos de crear. Ese componente del home, recordemos que viene desde la vista de screens, ¿vale? Así que ahora podemos remover el resto. ¿Por qué? Porque se va a encargar, nuestra aplicación se va a listar o solo va a llamar en este caso el home. ¿Por qué? Porque es la única vista que tenemos por el momento, ¿vale? Entonces ya cuando separamos un poco esa lógica de la raíz de nuestra aplicación y queda bastante claro que la vista principal de nuestra aplicación por el momento va a ser la vista del home, ¿vale?
Ok, voy a volver a compilar nuestro proyecto porque hemos hecho un cambio en la estructura y en la raíz para asegurarnos de que todo funciona correctamente, ¿vale? Vamos a cerrar esto de acá, vamos a ejecutar nuevamente y asegurarnos de que funcione, ¿vale? Ok, podemos ver que está funcionando, vemos el color de fondo, que es un casi blanco, y vemos el texto por acá arriba. Vale, vamos a acomodar esto para que se vea en el centro. Vamos a ponerle un Justify Content Center, Align Item Center. ¿Vale? ¿Para qué? Para que ahora se vea el texto en el centro de la pantalla, ¿vale? Y así nos aseguramos de que realmente está funcionando la vista que hemos creado, ¿ok? Vale. Entonces ya tenemos la estructura bastante clara, lo que queremos hacer, y aquí ya podríamos empezar a crear, por ejemplo, qué sé yo, podríamos empezar a crear el componente de la cabecera y tener nuestra estructura para empezar a listar cada uno de estos elementos, ¿vale? No estoy seguro, no sé si vamos a crear cada uno de los componentes, realmente no quiero estar tanto tiempo en directo, tenemos 1 hora y media, ¿vale? Pero si ustedes quieren y si les gusta o les gusta esta idea o esta estructura que estamos viendo, podemos plantearnos en el siguiente directo empezar a crear la estructura de todo este proyecto o replicar, digamos, que el UI de este proyecto, ¿vale? ¿Les parece? No sé cómo lo ven ustedes. Porque la idea principal de este directo era en este caso explicar un poco la estructura y plantearse un poco las ideas de cómo podemos estructurar cualquier tipo de proyecto dependiendo de cada uno de los casos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, si realmente les gusta, vamos a replicar esta estructura que está bastante bonita, realmente es muy muy limpia, me gustó el diseño de nuestro amigo, ¿cómo era? O'Reilly creo que se llamaba, ¿vale? O'Reilly. Vamos a replicarla en el siguiente directo, vamos a crear todos los componentes de cero, vamos a hacerlo tranquilamente, ¿vale? Pero sí lo que quería explicar o planificar el día de hoy era todo lo relacionado directamente a la estructura del proyecto, cómo, digamos que dar mis pensamientos al aire un poco de qué tipo de estructuras podríamos tener, cómo podemos empezar a diseñar nuestra aplicación y demás, ¿vale? Que yo sé que eso es interesante y que muchas veces, digamos que estas ideas no se comparten en general porque digamos, específicamente es porque cada proyecto tiene como que una implementación específica y al verse así, digamos que las personas no son muy abiertas en sentido a comentar, digamos que a detalle qué podrían hacer, ¿vale? Así como lo hemos hecho el día de hoy. Entonces yo creo que puede estar bastante bien que tengamos este tipo de directos o hagamos este tipo de videos donde simplemente demos ideas, vayamos pensando un poco más, planificando qué podríamos hacer, qué no podríamos hacer, cuál es la mejor idea según lo que queremos hacer y demás. Y así vamos dando como que estableciendo conceptos y vamos implementando dentro de ese proyecto, ¿vale? Entonces, creo que con esto queda bastante claro el tema de diseño de arquitectura. El siguiente directo lo que vamos a hacer entonces va a ser crear esta aplicación, ¿vale? Vamos a empezar a crear toda la estructura de cada uno de los componentes, por ejemplo, para el tema del perfil. Vamos a crear este componente del buscador que creo que va a ser interesante, del buscador, no, del selector, que creo que va a ser interesante porque lo vamos a hacer desde cero, ¿vale? Este selector de aquí que vemos, lo vamos a crear desde cero, ¿ok? Esto es interesante porque muchas veces, por temas de tiempo y demás, la mayoría de proyectos utiliza componentes de terceros o librerías de terceros para hacer este tipo de cosas que realmente no es necesario, ¿vale? Este tipo de cosas se pueden hacer 100% desde cero, utilizando solo los componentes de React Native sin mucho problema, ¿vale? De forma óptima y que pueda ser dinámico para agregarle diferentes características o selectores o funcionalidades, multiselectores y entre otras cosas, y que muchas veces por tema de tiempo, muchas veces inclusive por desconocimiento, flojera por parte del equipo de desarrollo no se hacen, sino simplemente se implementa, qué sé yo, el selector genérico de material o cualquier otra cosa, ¿vale? Que lo he visto en muchos proyectos que he trabajado y que al fin y al cabo terminan siendo un problema, ¿vale? ¿Por qué? Pues son librerías random, estándares que dejan de mantener y demás, que siempre luego en el futuro, mientras va actualizándose React Native, siempre tiene algún problema o algún error en ciertas plataformas o para sistemas operativos específicos porque utilizan elementos desactualizados o depreciados de React Native o de mismo Android y iOS, ¿vale? Entonces va a ser interesante que podamos crear, por ejemplo, este componente desde cero y algunos otros componentes que vemos acá que también están bastante interesantes, ¿ok? Vale, gente. Entonces, a nivel de implementación de código, creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Creo que ya digamos que hemos dicho lo que tenía planificado para este directo, para este video específico con respecto al diseño de arquitectura, ¿vale? Que creo que está bastante bien. No sé si antes de irnos por hoy o de retirarnos, tienen alguna pregunta, algún comentario, quieren decir algo antes de irnos. Vamos a aprovechar este espacio para responder algunas preguntitas que tengan por allí, ¿vale?
Mientras ahí les recuerdo que tenemos un canal de YouTube. Les comparto nuevamente el canal, gente. Está ahí fijado en el comentario, pero igual se los dejo por aquí. Para las personas que no saben que tenemos un canal de YouTube, ¿vale? Se los dejo en el chat para que lo puedan revisar. Les agradecería muchísimo si se pueden suscribir al canal para que no se pierdan nada del contenido. Este directo va a ser subido en YouTube resumido, ¿vale? Específicamente en todos los espacios que estábamos hablando directamente de temas de diseño de arquitectura, ¿ok? Y nada, simplemente vamos a ir luego publicándolos en redes sociales para que todos lleguen a ellos, ¿vale? Por ahí Furos dice, ¿con qué DB haremos el proyecto? Este proyecto, a ver, pensemos un momento. En los videos anteriores trabajamos con... Vale, me gustaría hacerlo con Realm. ¿Conocen Realm, chicos? Se los paso. Realm. Esto de acá, ¿vale? Me gustaría hacerlo con Real, la verdad. Real es un sustituto de SQLite, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que lo compró Mongo. MongoDB compró Real no hace mucho, ¿ok? La página oficial es esta, real.io. Se los paso, ¿vale? Es una base de datos no relacional, ¿vale? Es como... es como Mongo, ¿vale? Se parece muchísimo a MongoDB, ¿ok? Y bueno, en este caso Mongo la compró específicamente. A ver, déjame buscar la página para mostrárselas, ¿vale? Uy, cerré. Es esta de acá, gente. Es una tecnología que he utilizado en diferentes proyectos. Que inicialmente el servicio de la nube de este servicio era carísimo, era súper costoso, ¿vale? Pero ahora lo abrieron a la comunidad de forma gratuita, ¿vale? Y la nube también redujo bastante su precio luego de la compra de Mongo. Así que creo que es una tecnología interesante para implementar bases de datos a tiempo real. ¿Ok? Tema de sincronización de datos, utilizar el modo offline first, por ejemplo. Basándote en Real, funciona bastante bien. ¿Ok? Entonces yo creo que puede ser una buena idea que podamos trabajar con esto y que hace que sea súper ligero, súper rápido, que sea fácil de inicializar, no utiliza ORMs, ni DAOs, ni nada de eso. Simplemente utiliza una estructura bien específica y que hace que podamos implementarlo en cualquier parte. Como funciona como SQLite, podemos implementarlo en Kotlin, en Swift, en JavaScript, en C#, en cualquier tecnología. Y yo creo que va a ser interesante que podamos verlo, ¿vale? Se parece muchísimo también a cómo se implementa Firebase, por ejemplo, así que yo creo que va a ser simple que las personas que ya hayan utilizado Firebase o alguna tecnología similar podamos utilizar Real para hacerlo, ¿ok? Entonces yo creo que por aquí va a ser un tema interesante que, otra cosa, esto tampoco lo van a ver en ninguna parte porque no muchas personas hablan de Real, por ejemplo, o no es tan conocido en general, porque solo se utiliza para proyectos móviles, casi siempre, o solo se ha utilizado para proyectos móviles en general, y que es una tecnología que como era muy costosa, realmente llegar al punto donde puedas utilizar Real era difícil, ¿vale? Es como sucede, por ejemplo, con SAP o con Salesforce, que solo transnacionales o empresas muy grandes utilizan estos sistemas de terceros, ¿vale? O estos ERPs para gestionar su empresa y que digamos que en un bajo nivel no vas a tener acceso a estas herramientas porque son herramientas que cuestan muchísimo implementar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo claro es SAP, implementar SAP como ERP dentro de una empresa, no sé, costará unos $300,000 aproximadamente, ¿vale? Entonces, ese tipo de presupuestos para simplemente el sistema de gestión de tu empresa no se lo puede permitir todas las empresas, ¿vale? Entonces hay que como que estar en un tipo de empresa específica para tener acceso a esas herramientas y poder utilizarlas, ¿vale? Lo mismo pasa con Salesforce, lo mismo pasa con este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, Real sucedía algo muy similar porque realmente el servicio en la nube de Real era muy costoso, ¿vale? Y no estaba abierto a la comunidad. Entonces, ahora que se tiene acceso libre a esta herramienta y que se puede utilizar de forma abierta sin necesidad de un servidor como tal, y que puedas utilizar, si lo quieres utilizar en la nube, puedes utilizar un servicio gratuito de Mongo o pagarlo, pero realmente es muy económico a comparación de lo que teníamos antes. Puede ser una buena alternativa para desarrollar tu proyecto si no quieres utilizar Firebase o Supabase o este tipo de tecnologías, ¿vale? O si no quieres utilizar una base de datos tradicional, no MySQL o Postgres o este tipo de cosas, ¿vale? O no quieres utilizar, qué sé yo, Amazon, no quieres utilizar Dynamo, ni quieres utilizar el Cloud Service de Google. Vale, tienes esta otra alternativa que la verdad funciona bastante bien. O lo puedes tener simplemente como un MDM o una fuente de datos externa a la cual quieres consumir y que puedes compartir con otras aplicaciones también. Así que creo que por ahí puede estar bastante bien, ¿vale?
Entonces nada, yo creo que vamos a hacerla con esta base de datos de Real, simplemente para tener una alternativa distinta para la comunidad, para que veamos un tema diferente, que yo sé que muchas personas lo van a agradecer. Y lo interesante es que esto tiene su propio SDK que se integra de forma nativa, así que su optimización y su gestión de recursos es bastante rápida, escala muy bien. Tenemos esta sincronización de datos de forma a tiempo real, que también sirve muchísimo para este tipo de aplicaciones que cambian constantemente, o por ejemplo tipo e-commerce o chats, o ese tipo de aplicaciones que necesitamos que esté segundo a segundo, como si fuese una auditoría de datos. Funciona muy muy bien, ¿vale? Entonces yo creo que va a ser interesante que podamos hacerlo con esto, ¿vale? Entonces, nada, vamos a implementar entonces Real para gestionar cada uno de los recursos de nuestra aplicación. Primero lo haremos local y luego lo empezaremos a crear los modelos con Real para empezar a crear la estructura de todos los servicios, entre comillas, ¿no? Como que todo el tema de los lugares, el tema de los favoritos, entre otras cosas, ¿vale? Ahí vamos a los usuarios también, ¿ok? Así que vamos a estar trabajando. Gracias a todas las personas que se pasaron por el directo el día de hoy. Estuvo bastante interesante el tema. Y nada, yo creo que nos estaríamos viendo nuevamente, no sé si el día de mañana, ahí lo estaré notificando en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook o Twitter. Vamos a dar un mensajito por allí para que estén enterados si vamos a estar en directo empezando a construir la aplicación que hemos dicho. Vamos a empezar a construir esta aplicación, ¿vale? Para cerrar, para recordarles, vamos a construir esta aplicación en directo, desde cero. Vamos a empezar a crear toda la estructura de este pequeño proyecto que básicamente es un centro de cuidados infantiles, ¿vale? Para que los padres puedan dejar sus hijos allí y que los puedan cuidar en espacios seguros y demás, ¿ok? Entonces vamos a tener este sitio en el cual vamos a compartir esta aplicación, ¿vale? Vamos a utilizar buenas prácticas, vamos a utilizar tecnologías como Real, que hablamos hace un rato, que no es tan común que verla por allí. Yo creo que va a estar interesante que podamos seguir ese material. Vale, así que nada, gente, cuídense mucho, que descansen, mándenle un saludito a Gentleman de mi parte y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao.